¿Cuántas veces este mes pensaste que todo el mundo tenía las finanzas resueltas menos tú? Es como si hubiera un manual secreto que todos recibieron menos tú. Pero te tengo noticias. La verdad es que casi todos sienten lo mismo. Lo absurdo es que todos nos sentimos mal comparándonos con gente que también se siente mal. Hoy voy a darte 7 razones por las que tu cerebro te está convenciendo de que estás financieramente mal. Y es probable que al final te des cuenta de que quizás estás mejor de lo que crees. Porque la mayoría del tiempo el problema no es tu cuenta bancaria. El problema es cómo procesas la información. La primera razón es que confundes fachada con fortuna. Lo que brilla en la superficie casi nunca refleja lo que pasa en el sótano financiero de alguien. Imagina que destinas $650 al mes para movilidad. Decides ser práctico y compras un Mazda 3 Hatchback 2019 financiado por $20.500. Tu cuota mensual queda en $345. A eso le agregas gasolina, seguro básico, mantenimiento ocasional y llegas a los 650 aproximadamente. Tu plan es simple, liquidarlo en 4 años y medio, quedarte con tu auto libre de deudas y seguir con tu vida. De repente te encuentras con un vecino y terminan hablando de los gastos financieros que cada uno tiene. Descubres que ganan casi lo mismo trabajando en industrias muy similares. El vecino te cuenta que su pago mensual del carro es de $425 y que está considerando cambiarlo pronto. Tú lo miras confundido, ya que pagas un poco menos que él, pero él está manejando un Audi A3 Sedan 2024 completamente equipado. Buscas el precio del Audi en internet y te das cuenta de que ese vehículo lo consigue mínimo en $44.000. Tu cerebro no procesa como su cuota apenas es $80 más alta que la tuya. Pero aquí viene el detalle que el vecino muy convenientemente omitió. Ese Audi no es suyo, es un lease de 36 meses. Al terminar el contrato, lo tiene que devolver. Por otro lado, cuando lo adquirió, dio $6.200 de cuota inicial que sacó de su bono anual. El seguro mensual es $145 más caro que el tuyo porque el auto es nuevo, europeo y de gama un poco más alta. Tiene restricción de 10.000 millas y si se pasa tiene que pagar por milla adicional. En la superficie, ambos gastan cantidades similares mensualmente, pero si indagas un poco más, te das cuenta que el vecino básicamente está rentando una apariencia. Investigando encontré que el 32% de los autos nuevos en circulación que están bajo contratos de arrendamiento, la mayoría son manejados por personas que nunca podrán pagarlos de contado. Juzgar por apariencias no solo es un error, es autosabotaje emocional. La clave es dejar de usar la vida de otros como prueba de que tú vas mal. Razón número 2, las redes sociales no siempre muestran la verdad. Aquí está el truco. Lo que acumulas en silencio jamás será tan visible como lo que compras a crédito. Pongámoslo así. A ti te fascina invertir en crecimiento personal, en libertad futura, y destinas $600 mensuales a fondos indexados. Viajas una vez al año, tomas cursos online, vas al gimnasio, tu ropa es de Zara, tu teléfono tiene 2 años y tu auto funciona. Por otro lado está tu cuñada, llamémosla Paola. Paola usa exclusivamente ropa de Zara y Mango. Colecciones nuevas. Se hace las uñas cada 2 semanas. Tiene el último iPhone. Su departamento está decorado como Pinterest. Ahorros, cero. Inversión, cero. Plan de retiro, confiar en que algo saldrá. ¿Quién vive mejor objetivamente? Tú, sin duda. ¿Quién parece que vive mejor según reuniones familiares? Paola. El asunto es que lo que construyes a largo plazo no es muy llamativo. Tus $45.000 acumulados en fondos indexados a los 29 años no hacen mucho ruido, pero tú tienes la tranquilidad de saber que tienes 6 meses de gastos guardados y la libertad de poder renunciar a tu jefe si éste se pone insoportable. Y aquí va un dato que me dejó pensando bastante. Según el estudio de The Millionaire Next Door, actualizado en el 2023, dice que el 68% de los millonarios compra autos usados, el 61% nunca ha gastado más de $400 en un traje y el 80% no usa relojes de lujo. La riqueza real es tan aburrida visualmente que ni siquiera la reconocerías en la calle. Tengo varios conocidos que podrían considerarse libres financieramente hablando, y su forma de vestir es lo más básica y relajada del mundo. Algunos de ellos no tienen vehículos, usan relojes muy convencionales, cero indicadores externos de riqueza, pero con real libertad financiera. Las personas con dinero real entienden que la riqueza exhibida trae problemas, envidia, peligro, gente pidiendo favores, entre otras cosas. Y por eso es que muchas personas con dinero prefieren mantener un perfil bajo intencionalmente. Aunque por otro lado, ves influencers posando frente a helicópteros o yates rentados. Es más, los ves en restaurantes, los cuales les dieron la mesa gratis a cambio de exposición. Un estudio en el 2023 reveló que el 41% de los millennials admite haber gastado dinero que no tiene para mantener apariencias en redes sociales. Tercera razón es que tu cerebro solo mira para arriba. Nuestro cerebro está diseñado para evolucionar, razón por la que casi siempre se compara con personas que tienen más. Por ejemplo, si ganas algo así como $65.000 al año, podrías estar arriba del salario promedio en algunos países de Latinoamérica. Es decir, ya estás mucho mejor que la mayoría. ¿Te sentirías rico con eso? Tal vez no, porque te comparas con algún conocido de la universidad que está ganando 3 veces más que tú, y esa comparación constante te roba la paz poco a poco.
Y ni hablar de los títulos. Eso para mí es un nivel de teatro corporativo. En un trabajo que tuve hace varios años, había un director de satisfacción del cliente que hacía exactamente lo mismo que el gerente de cuenta senior. Mismo trabajo, misma responsabilidad, distinto título. Y en las startups las cosas se ponen aún peor. Te hacen VP de operaciones, cuando en realidad eres el único del equipo operativo. Suena impresionante, pero en realidad significa que estás solo haciendo de todo. ¿Sabes qué importa más que el título? Desarrollar habilidades valiosas, ya que si aprendes cosas que el mercado paga bien, tu título es completamente irrelevante. Dos, que te traten con respeto en el lugar de trabajo, ya que un ambiente tóxico con un título bonito sigue siendo tóxico. Y tres, que tu trabajo no te quite el sueño. Y si duermes tranquilo, con eso ya ganaste. La cuarta razón es que quieres resultados de 10 años en 10 meses. Internet nos vendió la fantasía del enriquecimiento instantáneo. Ves historias de traders que convirtieron $3,000 en $180,000 en tan solo 4 meses. Lees sobre alguien que compró Dogecoin como broma y se hizo millonario. Pero lo que no ves son los 50,000 traders que perdieron absolutamente todo. Los que compraron Dogecoin en su punto máximo y perdieron el 90%. Solo escuches historias de éxito porque el fracaso no vende newsletters. No existe el dinero rápido y fácil. Esto es un mito perpetuado por la gente vendiendo cursos sobre cómo conseguir dinero rápido y fácil. La ironía se explica sola. Construir riqueza real requiere algo profundamente poco sexy, tiempo compuesto más consistencia aburrida. Warren Buffett tiene 94 años y el 97% de su patrimonio neto lo generó después de cumplir los 60. Pero nadie quiere escuchar sé paciente y disciplinado durante décadas. Queremos ser millonarios a los 32 trabajando desde una hamaca en Tailandia. Según Vanguard, el inversionista promedio que simplemente compra índices y no toca sus índices durante al menos 25 años obtiene rendimientos anuales entre el 8 y el 9%, mientras que la gente que compra y vende constantemente pensando en ganar en el momento exacto, en promedio solo consigue de un 2 a un 3% de beneficio. Esto quiere decir que la paciencia literalmente triplica resultados. Pero la paciencia no genera clics, no vende suscripciones, no es contenido viral. Entonces seguimos buscando el hack mágico que no existe, sintiéndonos fracasados porque no somos millonarios antes de los 30, cuando en realidad lo mejor que podemos hacer es relajarnos sin perder el foco, ya que el juego es bien largo. La quinta razón es que no ves el precio que otros ya pagaron. Asumes que los demás llegaron ahí sin sacrificio, que fue suerte, que alguien les ayudó, pero casi nunca es cierto. Conocí a una persona hace varios años que era el único dueño de una institución educativa muy importante. Tenía millones en activos, una casa increíblemente grande con un espacio enorme para su colección de más de 10 vehículos de alta gama. Propiedades por aquí, propiedades por allá. Suena increíble, ¿verdad? Pero lo que nadie veía es que él, al estar en control total del sitio, no tenía tiempo para nada. Tenía tantos asuntos que no podía dormir. Su ritmo circadiano estaba hecho pedazos. Tuvo relaciones que no funcionaron porque nunca estaba. Cumpleaños, aniversarios, reuniones familiares, se las perdió todas. Amasó una gran fortuna, pero pagó con su vida personal. Entonces, cuando veas a alguien a los 33 años que está en la cumbre del éxito, pregúntate qué dejó en el camino. Siempre hay algo. Quizás perdió su matrimonio construyendo una empresa, quizás sus hijos no lo reconocen porque nunca está, quizás tome pastillas para dormir y bebidas energizantes para funcionar, quizás detesta su trabajo, pero está atrapado en un nivel de gastos con el que no puede. No estoy romantizando ser pobre. El dinero importa y resuelve problemas reales, pero tampoco es bueno idealizar el éxito ajeno sin conocer la historia completa. Cada nivel de ingresos tiene su propio costo. A veces es tiempo, a veces salud, a veces relaciones, a veces la misma familia. Y aquí viene una pregunta importante. ¿Estás dispuesto a pagar lo que ellos pagaron? Si la respuesta es no, entonces deja de sentirte atrasado. Simplemente elegiste conservar cosas que ellos no. Y esto no es fracaso, esto es priorización. La sexta razón es que algunos empezaron en la meta. Y es que hay gente que parece rica porque literalmente nació rica. No es trampa, no es injusto moralmente, simplemente es. Aproximadamente el 35% de la riqueza en economías desarrolladas proviene de herencias o transferencias familiares. 4 de cada 10 personas con dinero no lo lograron completamente por sí mismos. Entonces, cuando estas personas dicen ser exitosas, no mienten, pero podrían estar omitiendo el 60% de la historia real. No puedes ganarle a ventajas estructurales que no tienes. Intentarlo es masoquismo financiero. La riqueza heredada crea ilusiones que distorsiona todo. Estas personas podrán ser muy trabajadoras, inteligentes, talentosas, pero comenzaron en el kilómetro 50 de una carrera de 100 kilómetros mientras tú empezaste en ceros. No es justo, jamás lo será, pero el sistema no fue diseñado para hacerlo. Y perder el tiempo comparándose con ellos es como un corredor principiante sintiéndose mal o sintiéndose fracasado porque no le gana a un medallista olímpico. Diferente categoría, diferentes recursos, diferentes oportunidades.
Por otro lado, la riqueza familiar también carga peso emocional que no se ve a simple vista. Expectativas familiares asfixiantes, presión por mantener el apellido, relaciones que se sienten transaccionales y culpa existencial por tener lo que otros no. No digo que sea peor tener dinero, sería absurdo. Lo que quiero decir es que es muy difícil conocer el contexto completo de alguien. Entonces lo mejor que podemos hacer es enfocarnos en nuestro propio juego, construir desde donde estamos, con lo que tenemos y a nuestro ritmo. La séptima razón es que confundes progreso con velocidad. Crees que vas tarde porque ves a otros mucho más lejos, pero te estás midiendo con el mapa de alguien más. Y la verdad molesta es que probablemente no estás atrasado para nada. Estás exactamente donde deberías estar dadas tus circunstancias de inicio, tus decisiones conscientes y tu definición de éxito personal. Compararte con personas que tienen deudas invisibles, ventajas ocultas, prioridades radicalmente distintas o definiciones de éxito incompatibles con las tuyas es autodestrucción voluntaria. La riqueza no es una carrera con una meta universal, es un camino personalizado con destinos únicos. Pregúntate honestamente qué quieres realmente. ¿Libertad financiera? ¿Dejar de cumplir un horario de trabajo? ¿Comodidad para ti y tu familia? ¿Experiencias memorables? ¿Tiempo para hobbies? Y cuando sepas tu respuesta, deja de mirar hacia los lados. Ponte vísceras mentales, como las vísceras que les ponen a los caballos para que miren siempre hacia el frente. Bloquea el ruido externo, porque la única persona realmente atrasada es la que camina mirando la carrera de otros en lugar de correr su propia carrera. Y tú no eres esa persona, aunque no está de más el recordatorio. Gracias por llegar hasta aquí, soy Jaime y te veo en el siguiente video.